De sus Biblias a Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, por favor, hasta el versículo 9, donde está allá, me da un fuerte amén. Vamos a leerlo, sígame allí con su mirada. Y bueno, hermanos, parte de lo que quiero enseñar el día de hoy es poder aprender a librar nuestra vida. Voy a hablar un poco de librar nuestra vida en cuanto al consejo, ¿okay? Ser cristianos que aconsejen, ser cristianos que enseñen, ser cristianos que digan la verdad, aunque la verdad sea fuerte. Ser creyentes que podamos preocuparnos por los de afuera. ¿Quién quiere que las personas del mundo sean salvas? Amén. Pero también debemos aprender a preocuparnos por los de adentro. Mire, las personas que van a llegar a la iglesia en el nombre de Dios, amén, en este mes que estamos hablando del servicio, no pueden llegar para ocupar una silla que alguien dejó, sino para llenar una silla que está vacía. No sé si me estoy explicando. Entonces, el trabajo como cristianos es un trabajo completo, un trabajo íntegro, donde yo me preocupo por los barrios que están alrededor, pero también me preocupo por el hermano que se sienta a mi lado. Amén. Y voy a hablar de eso en este día. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33, versículo 7, dice así: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, ¿qué dice ahí? Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. He titulado este mensaje, hermanos, Librando mi vida. Vamos a orar para que el Señor bendiga la enseñanza. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que tú bendigas este tiempo de predicación. Tú me uses, Señor, para poder exponer tu verdad, que tu Espíritu Santo dirija todo lo que hagamos y que tú, mi Señor, puedas tocar nuestros corazones a través de tu palabra. Glorifícate, mi Dios, toma el control de la enseñanza, de la predicación, y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero tomar esta porción de las Escrituras porque hay una necesidad en nuestros días, y es de personas que expongan la verdad del Evangelio. Amén. Una de las metas en este mes de octubre y noviembre es que podamos servir más al Señor, es que usted se involucre más al Señor, que usted participe evangelizando en su ruta, por su sector, por su casa. Pero, gloria a Dios por los impíos, o mejor dicho, por las personas inconversas que llegan a los pies de Cristo. Amén. Pero también quiero hablar el día de hoy que parte del servicio es poder cuidar a los de adentro, es poder ser una pared protectora para mi iglesia, poder ser un cuidador de mi iglesia, y cuando hablo de la iglesia es de todos los que estamos acá sentados. Parte de la función de un atalaya era tremendo, porque en la mano de ese hombre estaba la vida de un pueblo completo. Y al igual que nosotros, ellos eran pecadores, y yo creo que habían atalayas que tenían problemas con familias dentro del pueblo. No sé si me estoy explicando. Y tal vez el atalaya que le tocaba ese día tenía problemas con la familia Jiménez, ¿verdad? Y él era atalaya, pero él no podía pensar en el momento en que era un atalaya en el problema que tenía con quién, con la familia Jiménez, sino que tenía que pensar en todo un pueblo. Entonces, en el momento que ese hombre comenzaba a cumplir su función de atalaya, estaba montado en esa torre alta, los problemas que tenía con el pueblo tenían que quedarse abajo, porque en sus manos estaba la vida de ¿quién? De todo el pueblo. Cuando hablamos de ser atalayas, debemos entender que los problemas que tengamos unos con otros no pueden ser impedimento para yo evitar que mi hermano peque. Amén. No puedo pensar egoístamente, y es que no, es con él no le digo nada porque es que no lo paso. No, eso no puede afectar que usted dé un consejo de la palabra de Dios. Amén. Para entender un poco el contexto histórico que se escribió en Ezequiel capítulo 33, fue escrito durante uno de los tiempos más fuertes de la nación de Israel. Ellos se encontraban bajo el cautiverio babilónico.
en medio de un total desenfreno. Por ejemplo, dice Ezequiel 2.3, vaya allá, dejo un marcalibros en Ezequiel 33, vaya a Ezequiel capítulo 2, versículo 3, para ver un poco el contexto que vivía Ezequiel. Dice ahí la palabra de Dios, y me dijo, está en Ezequiel capítulo 2, versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Y qué dice a continuación? A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Mira, el pueblo en el cual fue puesto Ezequiel como atalaya era un pueblo rebelde. No solamente era un pueblo rebelde, vaya a Ezequiel 8:12, Ezequiel capítulo 8, versículo 12. No solamente era un pueblo rebelde, sino que también dice el versículo 12 del capítulo 8, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en dónde? En tinieblas. Cada uno en sus cámaras, ¿qué dice? Pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. No solamente Ezequiel se encontraba en un pueblo rebelde, sino que era un pueblo que carecía de integridad. Dice la Biblia, está hablando de los ancianos, cuando habla de los ancianos, está hablando de los líderes del pueblo que tenían vidas ocultas en los secretos de su cámara, ¿ok? Tenían vidas pecaminosas, dice que tenían sus cámaras pintadas de imágenes, eran personas idólatras, eran personas que estaban lejos de Dios, y Dios manda a Ezequiel, a ese hombre, a ser profeta, a ser un hombre que se convirtiera en atalaya. Entonces vemos que el pueblo o el contexto histórico que tenía en ese momento era un pueblo rebelde, un pueblo pecaminoso. Mira lo que dice ahora Ezequiel 34:2, por favor. No solamente eran los ancianos, no solamente eran el pueblo, sino que también los pastores, aquellos encargados de llevar, ¿verdad?, la palabra de Dios en ese momento, tenían un problema. Ezequiel capítulo 34, versículo 2, cuando está allá me da un fuerte amén. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan, ¿qué dicen? Asimismo, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Sabes? El pueblo estaba en un endurecimiento espiritual a tal punto que había una preocupación solamente personal. Y debe ser importante que usted se preocupe por su vida. Amén. Que usted se preocupe por su vida espiritual, que usted se preocupe por estar bien con Dios. Es necesario en el día a día. Pero cuando vamos a la iglesia, hermanos, estamos hablando de un grupo de hermanos, de miembros, que en el nombre de Dios todos deberíamos amarnos. Amén. Amén. Un grupo de personas que se reúnen con un mismo propósito y es adorar el nombre de Dios. Pero cuando en Ezequiel capítulo 33, regrese allá por favor, Dios habla con Ezequiel y él le dice, yo te voy a colocar a ti como atalaya. ¿Cuál era la función de un atalaya, hermanos? Bueno, un atalaya era un hombre que se encargaba de advertir el juicio que se acercaba a esa nación. Un atalaya era una persona que se dedicaba a vigilar y a proteger las ciudades. Era un hombre colocado en una torre alta como ese andamio. Yo iba a colocar ahí al hermano Freddy, pero no me dio chance, ¿verdad? El hermano Freddy el día viernes o el jueves, no recuerdo, él era el atalaya de la iglesia, estaba montado ahí arriba con las iguanas, hermano. Mire, estaba el hermano peleando con una iguana. ¡Salte, salte! Bueno, el atalaya tenía la función de estar en un lugar alto para vigilar al pueblo. Pero en ese momento el cuidado era general, ¿ok? El cuidado era al pueblo total. Pero cuando lo traemos a nuestros días, a nuestro tiempo, hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad y es ser atalaya de nuestra iglesia y del mundo. Amén. Mire, es ser cuidadores de los principios dentro de nuestra iglesia y de los principios fuera del mundo. Cuando en Ezequiel capítulo 33 el Señor habla a Ezequiel y él le dice el versículo 5, el sonido de la trompeta oyó hablando de las personas y no se apercibió, ¿qué dice ahí? Su sangre será ¿sobre quién? Sobre él. Está hablando de la responsabilidad individual que tenía cada miembro del pueblo.
está hablando de la responsabilidad individual que tenía la persona del pueblo si oía la trompeta y simplemente hacía caso omiso. Bueno, se hacía el loco, ¿verdad? Y escuchaba la trompeta y él se hacía como si no estuviese pasando nada. Y dice la Biblia que la sangre iba a ser sobre él. Pero a partir del versículo 7, el Señor habla directamente a Ezequiel, le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, ¿a quién? A la casa de Israel. Ezequiel era un profeta, hermanos. Ezequiel iba a cumplir esta función de atalaya, pero en la parte espiritual, él estaba encargado, o Dios lo estaba responsabilizando, de ser el hombre que llevara al pueblo de Israel las verdades de parte de Dios. Y hay verdades, hermanos, de parte de Dios que son fuertes y son duras. Mira, hay principios en la palabra de Dios que no nos gusta oír, pero aquí entra la función del atalaya. Y yo quiero el día de hoy que todos nosotros salgamos de este mensaje teniendo una responsabilidad, y es que usted y yo somos un atalaya. Mire, dentro de la iglesia están los pastores para cuidar el rebaño, pero hay momentos donde las ovejas están solas. Hay momentos donde hay ovejitas que están cerca de un hoyo para caerse y la está viendo otra ovejita. El pastor no está por ahí. Pero hermanos, es tremendo que a veces tenemos más amor para ser atalayas a los de afuera que no han llegado a la iglesia, que ser atalayas a los de adentro. Bien. Que hemos visto su vida cambiar, que hemos visto su vida crecer en el Señor, y nos preocupamos, hermanos, por la multitud de afuera. Y es parte del mensaje, que está desamparada, como dice en Mateo 9:36, dice que el Señor, al ver las multitudes que estaban desamparadas y dispersas, tuvo compasión por ellas. Y gloria a Dios, hermanos, si usted ama las almas perdidas, gloria a Dios, porque todos nosotros deberíamos amar las almas perdidas. Usted y yo deberíamos anhelar predicar cada sábado. Usted y yo deberíamos anhelar alcanzar a alguien para Cristo, hermanos, pero no podemos cuidar a los de afuera y descuidar a los de adentro. Mire, y el Señor se preocupa cuando estuvo acá en la tierra por los discípulos. Y Él mostró un interés por los discípulos, pero también mostró interés por los de afuera. Cuando hablamos de la responsabilidad de un atalaya, hermanos, y yo quiero que usted el día de hoy entienda que aquel que tiene la oportunidad de advertir del peligro y no lo hace, consecuencias va a haber sobre nuestra vida. Sí. Porque dice el versículo 8, mira lo que dice ahí la palabra de Dios: cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde ¿quién? El impío de su camino, el impío morirá. ¿Por qué? Las consecuencias las va a llevar esa persona. Usted no va a llevar las consecuencias del pecado de otros. Pero el Señor añade algo acá y le dice: pero su sangre, ¿qué dice, hermanos? Yo la demandaré de tu mano. Hay una responsabilidad inmediata en cada creyente que conoce de la palabra de Dios, que ama el servicio, que ama ver almas venir a los pies, y es cuidar el alma de su hermano. Mire, es cuidar el alma de aquel que está a su lado, porque si ese hermano, miembro de la iglesia, peca, es cierto, él va a llevar las consecuencias, él va a ser el responsable de sus decisiones, pero hermanos, yo creo que nosotros debería pesarnos saber que tuvimos la oportunidad de impedir algo malo y no lo hicimos. No sé si está conmigo. Algunos principios que a veces como cristianos nos cohibimos, algunas verdades que nos limitan a aconsejar a otros, hermanos, es la actitud de la persona. No, es que pastor, yo decidí no decir nada, porque es que de verdad he dicho y es una mala actitud, hermanos. El atalaya no dejaba de tocar la trompeta aunque en el pueblo alguien se burlara. A veces dejamos nuestra función de cuidar el de adentro, no solamente por la actitud, hermanos, sino por el temor de ¿qué voy a decir? Y dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás mi palabra, oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Mire, cuando hablamos de ser atalaya, no nos ahoguemos en un vaso de agua, hermano. Se trata de repetir los principios que han cambiado nuestra vida. Mire, se trata de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con mi hermano en Cristo y decirle: mira, Dios te ama, pero te veo mal. Así es. Dios te ama, pero hay cosas que acomodar.
Pero hermanos, cuando hablamos de ser atalaya, hay que tener un corazón que ame. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nuestro corazón duro, nuestro corazón que se llena de pecado, nos lleva a no aconsejar por tener un corazón endurecido. Por eso es que yo quiero el día de hoy poder animarle que usted se preocupe por el de afuera, amén, pero usted se preocupe por el de adentro. Voy a hacer una encuesta rápida, usted responda en su corazón. ¿Ha tenido usted la oportunidad de aconsejar a alguien que está a punto de hacer lo malo? Responda en su corazón. Número 2. ¿Ha usted decidido no decir nada aunque ha visto lo malo que está sucediendo? Número 3. ¿Ha dicho usted algo en medio de lo malo para herir más que para aconsejar? Número 4. ¿Ha visto usted el peligro para simplemente tomarlo o para evitar que ese peligro haga daño? Son 4 preguntas que usted debe hacerse y yo debo hacerme constantemente. Y el primer punto, hermanos, la primera función de un atalaya en el tiempo bíblico era estar atento al peligro. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 33, por favor, dice. ¿Están ahí conmigo? Dice, hijo, el 2, vamos a leer el 2, dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir, ¿qué? La espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Dice ahí la palabra de Dios, que él viere venir la espada sobre el pueblo. No quiere decir, hermanos, que la espada estaba dentro del pueblo, sino que el atalaya tenía una función y era de ver de lejos el peligro que se acercaba al pueblo. Miren, cuando hablamos de ser atalayas en este mes de servicio, cuando hablamos de amar al que está dentro, no se trata de tener una actitud de esperar que haga lo malo para yo decirle, no, hermanos, se trata de estar atento al peligro que puede afectar mi iglesia. Mire, ahorita la iglesia está en muchísimas actividades, hermanos, estamos construyendo, estamos ganando almas, pero el pecado no deja de afectar la iglesia. Mire, Satanás no dijo, bueno, mientras hacen el techo, lo voy a dejar quieto. Ojalá fuese así. Bueno, mientras construyen no va a pasar nada malo. No, hermanos, pero muchas veces lo malo pasa porque como cristianos no estamos atentos al peligro que puede afectar nuestra iglesia. Mire, acá la palabra de Dios dice que la atalaya tenía que estar pendiente y si viere venir la espada. Le hago una pregunta, hermano, ¿ha visto usted venir la espada a su iglesia? Yo estoy seguro que sí, pastor, con dolor. Pero la pregunta que debo hacerme constantemente no es esa, es, ¿he impedido que la espada haga daño en mi iglesia? Sí es. Como servidor, porque cuando hablamos del servicio, hermanos, es una parte amarga el ser consejero de la palabra de Dios. Dígalo. Mira, cuando hablamos del servicio, algo que un cristiano debe comprender es que el servidor debe tener constantemente palabra de Dios en su vida, y esa palabra dulce que sigue adelante, te animo a que no te apartes, esa palabra como miel, ¿verdad? Que dice cuando uno comparte el versículo preferido de su servidor, Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero qué difícil, hermano, es dar un mensaje amargo de corrección como servidores. Mire, acá Ezequiel tenía una función y era estar atento al peligro. Cuando vamos a 2 de Corintios, vaya ya por favor, a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Voy a ilustrar un poco el peligro que vivió el apóstol Pablo y el peligro que puede vivir su hermano en Cristo. Primer consejo, hermanos, o primer punto para librar nuestra vida es estar atento al peligro. Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. ¿Están allá, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. En caminos, muchas veces, ¿en peligro de qué? De ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire, el apóstol Pablo está describiendo acá los peligros que él vivía como persona. Y usted puede vivir peligros seculares, ¿verdad? Usted y yo estamos propensos a que nos roben.
Usted y yo estamos propensos a tener discusiones. No discuten en la calle, hermano. Usted, ¿verdad? Ahorita las personas, se ha visto, están como irritadas por la misma situación, país que vivimos. Las personas en la calle están irritadas, están como molestas. Mire, las personas están como bravas, pero eso lo lleva la misma situación, y lo más importante es que no conocen al Señor. ¿Por qué usted cree que usted y yo somos felices en esta situación, hermano? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero acá el apóstol Pablo dice, mira, vivo en medio de peligros, pero me quiero enfocar cuando dice hay peligros de los gentiles, peligros en el desierto y peligros entre falsos hermanos. Cuando hablamos de los peligros que yo debo estar atento, hermanos, es esas cosas que pueden afectar a mi hermano en Cristo dentro de la iglesia. Mire, yo no sé usted, pero si usted ha tenido la oportunidad de ver a algún hermano haciendo algo incorrecto, y no lo digo que es una oportunidad para usted sentirse orgulloso, no, pero si usted ha callado, hermanos, usted no estaba atento al peligro y usted va a ser culpable del error de ese hermano. Mire, el apóstol Pablo dice, mira, he tenido peligros por todos lados. Cuando hablamos de esos peligros, hermanos, estamos hablando del pecado que puede entrar a la iglesia, de lo que puede afectar nuestra iglesia, pero la pregunta es, ¿no hay creyentes fieles que estén atentos al peligro que puede entrar a la iglesia? Mire, el apóstol Pablo dice acá que él tenía peligro entre falsos hermanos. Y quiero hablar, hermanos, de ese peligro en la falta de espiritualidad que se introduce en la iglesia y nos impide, hermanos, evitar los errores de otros. Un atalaya, hermanos, no puede tener acepción de personas. Mire, un atalaya no puede tener preferencias para aconsejar. Un atalaya, hermanos, un servidor que quiere librar o quiere estar atento al peligro, no puede tener miedo a decir lo que la palabra de Dios dice con amor y con reverencia. Amén. Amén. Mire, cuando el pecado entra a la iglesia, muchas veces es porque como miembros no hemos tenido la suficiente madurez para estar atentos al peligro que eso puede ocasionar. Hermanos, hay cosas que son mínimas, pero si permitimos que crezcan, van a hacer daño dentro de la iglesia. Mire, no se trata de que ahora tenemos un terreno y hay menos problemas en la iglesia. No, ese era un problema que tenían. Amén. Pero el pecado siempre va a querer afectar la obra de Dios. Mire, el pecado va a querer afectar lo que usted y yo estamos haciendo. Y dice la Biblia que Satanás anda como un león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorar. Pero muchas veces usted y yo nos convertimos en un Caín cuando dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa es la actitud más dañina que usted y yo como servidores podemos tomar dentro de la iglesia. ¿Sabes? Caín con su hermano lo había matado, ¿okay? Caín fue peor, Caín lo había matado, Dios sabía lo que había hecho Caín, y Caín le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso sus decisiones me afectan? Hermanos, si usted y yo somos guarda unos a otros. Mire, cuando usted entiende, o usted y yo entendemos que estamos atentos al peligro para que mi hermano siga adelante, para que mi hermano no desanime, para que mi hermano no tire la toalla, para que mi hermano no peque, hermanos, usted va a amar más a los miembros de la iglesia, de su iglesia y de nuestra iglesia. Amén. El problema es, hermano, que muchas veces estamos atentos al peligro, pero no somos atalayas en la torre que libremos nuestras manos. Mire, Ezequiel tenía una responsabilidad tremenda. Regrese allá, por favor. Porque Dios le dijo a Ezequiel de una vez, no le dio anestesia, Dios no le dio opción a nada. Dios le dijo en el versículo 8, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, dice, el impío morirá. Algo importante acá, hermanos, cada cristiano es responsable de sus decisiones, ¿ok? No hay libertad para decir, no, es que fue por él. No, cada cristiano es responsable de sus decisiones. Amén. Pero acá Dios le dice a Ezequiel, mira, tú hablas, yo te voy a decir lo que vas a decir, pero si no hablas, el impío va a morir, hermanos. Igualmente el cristiano que va a estar tomando la mala decisión va a tener consecuencias, va a morir espiritualmente. Pero luego dice, pero su sangre yo la demandaré, ¿de qué, hermanos? De tu mano. Mire, cuántas cosas
Tal vez usted como servidor, como ganador de almas, como conocedor de la palabra, no se arrepiente de no haber dicho. Hay cosas, hermanos, que van a retumbar hasta la eternidad en nuestros corazones porque tuvimos la oportunidad de haber tratado el problema. Mire, de haber solucionado como ovejas entre hermanos. Yo me imagino, ¿verdad? Las ovejas diciéndole, no te metas en ese hueco, ¿verdad? Yo me lo imagino, hermano. Pero si no hay un cuidado entre ovejas, muchas veces cuando llega el pastor va a encontrar a la oveja metida en ese hoyo. Hermanos, yo quiero animarle en esta mañana. Número uno, que usted esté atento al peligro que pueda dañar su iglesia. Mira, peligros espirituales, hermanos, peligros en problemas, peligros carnales, peligros en decisiones, peligros en convicciones. Usted puede estar atento y ver a alguien que está bajando sus convicciones. Oye, te veo como extraño, veo que tus convicciones no están igual. Hermanos, debemos cuidar a los nuevos creyentes. ¿Sabe que es difícil, hermanos, aconsejar a un nuevo creyente? Amén. Porque usted tiene que hacerlo con sutileza. Así Usted es. le va a decir, en el amor de Cristo, ¿verdad? Siga adelante. Pero hermanos, si el nuevo creyente no es advertido del peligro, ¿cómo va a cambiar su vida? Así es. Y ahí está, Dios va a cambiar al nuevo creyente, sí lo va a hacer, pero necesita otros hermanos que le avisen del peligro. Y el punto número 2, hermanos, vaya a Ezequiel, y mismo en Ezequiel, versículo 33, vamos a leer ahora el versículo 9, dice, y si tú, ¿qué? Avisares al impío. Segundo principio, hermanos, avise y amoneste. Primer principio, esté atento a qué? Al peligro. En este mes del servicio, hermanos, preocúpese por los de afuera, pero preocúpese por los de adentro. Número 2, hermanos, avise y amoneste. Cuando hablamos de este principio, dice el versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no ¿qué? No se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mire, el atalaya de inmediato al ver cualquier peligro, no solamente era verlo, porque muchas veces hemos visto problemas. Y vemos, hermanos, y observamos, somos buenos observadores. Y es importante que usted observe. Pero ¿para qué observa? ¿O para qué yo observo? No, Jonás. Que Jonás está últimamente. Hermanos, observamos muchas veces, no para amonestar, sino para susurrar de lo que está pasando entre pueblos. Yeah. Hermanos, muchas veces vemos cosas, pero no para amonestar, sino para conversar. Y Jonás, Jonás, esa corbata le queda malísima. Hermano, vaya a Jonás y dígale, esa corbata te queda fea. Esa corbata no te combina. Estás como, ¿verdad? Esos lentes no sé, no te quedan bien. Hermanos, pero muchas veces vemos para susurrar en lo oculto de nuestras cámaras, hermano. Miren, para susurrar en medio de los demás del peligro que corre mi hermano, pero no para solventar el problema. Mire, el atalaya tenía una función y era amonestar. Usted y yo tenemos como cristianos una función y es amonestar. Dice Proverbios 15:23, escuche bien, porque, pastor, yo amonesto, pero la gente no me escucha. ¿Cómo amonesto? Cuidado. Y ojo, esto no está pasando. Ay, pastor, que no, es para que usted y yo cuidemos constantemente nuestra función como servidores. Pastor, yo amonesto, pero es que la gente no atiende, hermanos, pero ¿cómo amonesta? A veces, en nuestros tiempos, el problema no es el avisar, el problema es cómo avisamos. Esos son problemas importantes. Porque dice Proverbios 15:23, vaya ya, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra, ¿qué dice, hermano? A su tiempo, ¿qué dice? Cuán buena es. Mira, es tremendo que a veces amonestamos cuando ya ha pasado el error en ese hermano. Cuando ya ese hermano se puso la corbata. Cuando ya ese hermano se vino con los lentes malos. Hermanos, dice la Biblia, cuán buena es la palabra a su tiempo. Recuerda, en principio, yo no estoy llamado para cambiar, yo no estoy llamado para que esa persona tome mi consejo, pero yo debo estar atento al peligro y yo debo amonestar cualquier cosa que yo vea, pero con una actitud correcta, hermanos. Y la primera actitud correcta es que la palabra sea a tiempo.
Mire, si usted va a tratar algo que pasó hace 7 meses, ya no es necesario. Ya la palabra no es buena porque el tiempo pasó. ¿Saben por qué los hermanos se amargan unos entre otros? Porque las ovejas empiezan y todos los problemas dentro de la iglesia, hermano. Es porque usted y yo queremos amonestar a alguien cuando ya han pasado 7 meses que usted lo vio. Hermanos, en ese momento la palabra no es buena. Porque dice el versículo, ¿cuán buena es la palabra? ¿En qué momento, hermanos? A su tiempo. Miren, como hermanos, nosotros debemos aprender a avisar y a exhortar. Pastor, es que no me escuchan. Pastor, es que lo que digo no me prestan atención, porque tal vez no amonesta a tiempo. Tal vez, hermano, amonesta siempre con su conocimiento. Y usted quiere tratar los problemas con su conocimiento. Lo que yo viví, bueno, yo en tu etapa viví eso. Y lo que a mí me funcionó, no, hermano, no se trata de lo que yo viví, no se trata de lo que a mí me funcionó, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y vaya por favor a Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo amonesto, pastor? Bueno, amoneste con la palabra de Dios. Vaya por favor a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice ahí, sea vuestra palabra siempre con ¿qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, el primer principio es amoneste con la palabra de Dios. Usted y yo creemos que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Amén. Mire, si alguien, usted como atalaya, ¿hay acá algún atalaya? Amén. Todos deberíamos ser atalayas. Vuelvo a decir, ¿hay acá algún atalaya? Amén. Mire, si usted como atalaya, usted siente que las personas le rechazan por su consejo, hermano, si usted dio palabra de Dios, no se sienta mal, la persona ha rechazado lo que la Biblia dice. Pero otro problema no es que, bueno, pastor, yo aconsejo con la Biblia, pero la pregunta ¿es sazonada su palabra con sal? Mire, sus palabras son con gracia, porque dice el versículo 6 de Colosenses, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, cada atalaya tiene que tratar el caso por específico. El problema con Jonás, yo no puedo llevarlo a ver a otro hermano, porque es un problema ¿con quién? Con Jonás. El detalle está, hermanos, en que a veces vemos el peligro, no actuamos a tiempo, o cuando actuamos a tiempo somos ásperos. Hermanos, ofendemos. Mire, cuando hablamos de exhortar, escuche bien, no es yo te exhorto, pero no importa, sigue aquí al lado mío. No, hermanos, cuando hablamos de exhortar, muchas veces es no estar de acuerdo, o mejor dicho, es no estar de acuerdo con el pecado que está cometiendo mi hermano. Mire, a veces la exhortación más fuerte que hay es la separación si esa persona no quiere cambiar. Mire, cuando la palabra de Dios me manda a amonestar como la Biblia manda, y este es algo que no pasa aquí, y nada más pasa en otra iglesia, hermano. Exhortar no es decir indirectas. Amén. Escuche bien, hermano. Y en el amor de Cristo lo menciono, porque yo no me imagino a la atalaya medio tocando la trompeta. No, hermanos, había que tocar esa trompeta de manera fuerte, de manera directa, porque él estaba viendo el peligro. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que el peligro entra a nuestra iglesia y nos sentimos librados. Yo estaba en una reunión y yo dije, ese hermano. No, hermano, eso no es ser atalaya. Eso no es exhortar, eso es decir indirectas que hieren, pero no sanan el artículo. Amén. Mire, como cristianos maduros, debemos entender que el amonestar, el avisar, debe ir acompañado de la palabra, debe ser con gracia, ¿okay? Debe ser algo que a usted le agrade, que usted quiera. Yo quiero que usted me regañe. No, a mí me gusta cómo me regaña ese hermano. De verdad, es que me regaña bien. Yo salgo contento. Mira, él me regaña y yo me siento feliz. Hermano, ¿se puede decir eso de nosotros? ¿Cómo lo ve usted cuando regaña? Y no estoy hablando de sus hijos. Ay, no, ese hermanito es... No, hermano, para amonestar tiene que hacerse con respeto. Vaya por favor a 1 de Timoteo 5:1. 1 de Timoteo capítulo 5,
versículo 1, dice la palabra de Dios, el versículo 1, no reprendas, ¿qué dice? Al anciano, sino exhórtale como a qué, como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Es tremendo que acá Pablo le dice a Timoteo que debe haber un respeto para aconsejar. Pregunto, ¿un joven puede amonestar a un anciano? Sí, dice la Biblia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Usted puede agarrar y usted ve, ¿verdad? Vamos a poner al hermano Edgar. Y usted ve al hermano Edgar, yo nunca lo he visto zapateando. Que lo manden a hacer, el hermano Edgar empieza a zapatear como un muchacho, pero lo vio Jonás. Jonás puede exhortar al hermano, pero ¿con qué dice ahí? Como a padre. Hermanos, debe haber un respeto hacia cualquier persona que yo vaya a exhortar, sea mayor, sea menor, sea igual. Pero el problema está en que no queremos cumplir nuestra función como atalayas. Dice el versículo, a los jóvenes como hermanos. Mira, ahorita tenemos un excelente grupo de jóvenes, amén. Y verdad, los jóvenes son parte fundamental de la iglesia. Pero hermanos, usted y yo fuimos jóvenes, yo soy joven todavía, ¿verdad? Y nosotros cometimos errores, amén. Y nos equivocamos y fuimos emocionalmente inestables, amén. Y nos metíamos en todos los problemas, amén. Y éramos sentimentalmente escandalosos y andábamos por ahí en todos los problemas, hermanos. Pero gloria al Señor que alguien nos exhortó. Amén. Mire, cuando usted ve a un joven que lo va a exhortar, hágalo como hermano. Mire, acérquese con amor, con dulzura y dígale, Dios te ama, pero eso que estás haciendo no es correcto. Mire, no lo hiera, no lo trate mal, no haga que ese joven se desanime, sino que usted pueda hacerlo con amor, con respeto, porque todos nosotros somos atalayas. ¿Por qué los jóvenes se cierran al consejo de los adultos? Usted, yo paro acá a un joven y me va a decir por la actitud con que me lo dice, por cómo lo dice, por el lugar donde lo dice. Pastor, es que a veces me agarro en unos lugares que la sangre me hierve y provoca. Y ese joven cierra su corazón a que usted lo exhorte por la manera con que lo dice. Pero, otro principio para amonestar, Gálatas 6.1, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere ¿qué? Sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿qué dice? Que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, el amonestar debe llevar misericordia. Amén. Como iglesia, usted debe ser un atalaya que vea el peligro, pero no solamente que lo vea, sino un atalaya que amoneste el peligro con gracia, con misericordia, con amor. Y hermanos, al final usted habrá librado su vida. Regrese a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. El Señor no quita la responsabilidad al pecador que no se arrepiente. Yo quiero que usted descanse en Dios en eso. Usted, aunque amoneste, o yo, o todos nosotros, aunque amonestemos, pero no haya arrepentimiento, no quiere decir que hice algo mal. Tal vez usted, mire, usted amonestó con amor, con respeto y todo lo demás, pero la persona no se arrepintió, y eso lo aplicó al mundo. Usted en el mundo, usted cómo da el plan de salvación, hermano, uno lo da con sutileza, y uno quiere que la persona conozca al Señor, y uno le predica, y uno, hermanos, le hace de todo para que esa persona conozca al Señor. A veces hasta lo bautizamos. Oye, tú como que estás bautizando a esa persona, y usted le habla de todo, hermano, pero no proceden al arrepentimiento, porque hay una responsabilidad personal. Y el versículo 6 al 8, vamos a leer específicamente el 9, del 6 al 9, leemos el 9, dice: y si tú avisares, recuerde, el avisar es con amor, con misericordia, con sabiduría, con palabra de Dios, al impío de su camino para que se aparte de él. ¿Y qué dice? Y él no se apartare, porque puede suceder, hermanos, que usted como cristiano exhorte, anime, pero no haya cambios. Dice la Biblia ahí
Él morirá. ¿Por qué, hermanos? Por su pecado. Pero el principio que me quiero enfocar es que dice el versículo, pero tú libraste tu vida. Mire, hermanos, de verdad como pastor, como el pastor y su servidor, quisiéramos poder salvar a aquellos que vemos camino al peligro y no arrancarlo, hermanos, pero lo que llena nuestro corazón de paz es que pudimos ser un atalaya, pudimos ser alguien que dijera, te veo mal, vas camino al peligro, pero hay una responsabilidad en cada individuo que está esta mañana sentado. Y aunque el atalaya daba el mensaje, aunque el atalaya tocaba la trompeta, la persona debía decidir atender a esa trompeta. Mira, al igual que en nuestros días, cuando usted amonesta, pero la persona no se arrepiente, usted ha librado su vida. Hermanos, pero a veces no libramos nuestra vida porque no decimos las verdades de la palabra de Dios. Queremos ser atalaya en las cosas fáciles y sencillas. Queremos ser atalaya de las personas que fácilmente reciben el consejo. Una vez escuché de un pastor, me dijo un consejo de vida. Y yo, ok, dígame el consejo de vida. Está en el proceso del nombramiento y todo eso. Y me dice, ama las malas y ama las buenas. Y yo en ese momento no lo entendía. Todavía no lo entiendo porque todos ustedes son buenos. Claro. Usted sí lo entiende. Usted ame al que fácilmente recibe el consejo y usted lo ama, hermanos, y usted agarra y bueno, me salió con una patada, pero yo te amo en Cristo. No lo deje de saludar. Amén. Mire, usted muestra su amor porque usted ha librado su vida. Hermanos, usted debe entender que librar su vida es decir las verdades aunque sean fuertes. Mire, cuando hablamos de librar nuestra vida, es librar nuestra vida de la culpabilidad que va a haber en mí si esa persona hace algo incorrecto. Y usted descansa en Dios y ora por él. Y usted dice, Señor, haz algo en la vida de esa persona, porque dice la Biblia en Proverbios 27 que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mire, a veces, hermanos, usted como atalaya, usted va a estar decir las verdades de la Biblia y la persona dura, la persona no quiere, la persona no atiende, se molesta, no se baje de esa torre, hermano, siga predicando de la palabra de Dios y usted diga lo que la Biblia dice y Dios va a hacer su trabajo. Mire, su parte como atalaya o mi parte como atalaya no es crear arrepentimiento. No, pastor, es que yo le doy y no se arrepiente. Y eso es así, porque usted y yo no creamos arrepentimiento, es la palabra de Dios. No, pastor, tengo tiempo ahí en mi casa y nada. Es así, porque el verdadero arrepentimiento lo produce la palabra de Dios. Mire, usted como atalaya, no se trata de que la persona cambie, porque la persona cambia por la palabra de Dios. Mire, es evitar, escuche bien, que su hermano sea herido por no avisar del pecado que se avecina. Mire, Ezequiel, yo no sé usted, pero Ezequiel tuvo una responsabilidad grande y era avisar a un pueblo duro. ¿Se acuerdan las características de ese pueblo? Mira, un pueblo sin integridad. Dice que los ancianos tenían sus cámaras pintadas de imágenes. Un pueblo duro de servicio. Y Dios le dijo a Ezequiel, amonéstalos. Y si se arrepintieren, gloria al Señor. Y si no se arrepintieren, tú serás librado de esa persona. Le hago una pregunta. ¿Quién es usted en esta mañana? ¿El atalaya o el que debe ser avisado? Porque son dos puntos diferentes. Cuando estamos como atalayas, ¿estamos en dónde? En la altura. Estamos cerca de Dios, estamos en una vida espiritual, pero cuando somos el que debe ser avisado, estamos abajo, el sonido no llega igual, pero recuerde que en un momento, tal vez, usted fue atalaya. Cuando hablamos de esa actitud, hermano, es que usted en la iglesia debe entender que el ser atalayas conlleva recibir alegrías y agradecimiento. Gracias por ese mensaje. Gracias por la palabra que me diste. Pero también conlleva recibir rechazos y molestias. Y usted va a ser el peor, hermanos. No, ¿qué le pasa a ese hermano? Y le voy a decir algo. Mejor es reprensión manifiesta
que amor oculto. Mire, si usted ama a alguien de verdad, y yo creo que acá todos deberíamos amarnos, amén. Amén. ¿Alguien ama al inconverso? Amén. Amén. Debería emanar de nosotros el amor. Y sí lo hay, hermanos. Si usted ama al inconverso cuando usted va a los sábados, y usted y yo queremos que el mundo sea salvo, y pastor, yo quiero que mi ruta sea salva, yo quiero que mi ruta conozca al Señor, pero a los que han llegado acá a la iglesia, ¿los amas igualmente? ¿Cómo sé que los amo, pastor? ¿Es usted una persona que manifieste la reprensión? Y recuerde eso. Si usted es atalaya, usted debe con mucho amor decir las verdades. Y la Biblia lo llama heridas, porque dice el versículo, fieles son las heridas del que ama. Mire, la reprensión causa heridas. Hermanos, la reprensión causa dolor. Y en el momento es algo que nos irrita. Alguien que no levante la mano, pero en algún momento usted se ha irritado por una reprensión. Usted siente el calor en los pies y le sube hasta la cabeza y le explota la cabeza. ¿Ok? Pero yo prefiero que ese hermano me hiera en el amor de Cristo, porque no estoy hablando de heridas malas, diciéndome lo que estoy haciendo mal, a que esté conmigo viéndome en el precipicio sin advertirme hacia dónde voy. Yo quiero animarle el día de hoy, hermanos, que usted salga entendiendo que usted y yo somos atalayas. Usted tiene esa responsabilidad, yo tengo esa responsabilidad. ¿Para qué? Mirar el peligro, avisar del peligro y librar nuestras manos de la sangre de ese pecado. Yo quiero el día de hoy que usted pueda llevarse en su corazón cómo está su función como atalaya. Examine cómo está mi función como atalaya para el mundo y cómo está mi función como atalaya dentro de la iglesia, hermanos, y que usted pueda hacer, como dice el Proverbios 27:5, esa reprensión manifiesta a ese amor que va a impedir que usted se arrepienta. Todas las decisiones, hermanos, que usted toma están en sus manos y son responsabilidad propia. Pero si yo veo a mi hermano que va a tomar una mala decisión y no advierto, la responsabilidad es de ambos, porque yo tuve la oportunidad de manifestar mi amor reprendiendo. Amén. Vamos a orar, por favor. Le invito a cerrar sus ojos. Y querido hermano, como iglesia estamos en un constante crecimiento, áreas que fortalecer, y en este mes del servicio yo quiero animarte que tú en tu servicio, en tu amor por otros, incluyas a tu hermano en Cristo, aquel que ha sido salvo por la gracia y la pura misericordia de Dios, aquel que fue comprado por un precio alto y fue la sangre de Jesús. Yo quiero que tú puedas salir de acá preocupándote por el que está sentado a tu lado, sea nuevo creyente, sea antiguo, sea familia. ¿Cómo está tu vida como atalaya para los de afuera y para los de adentro? Yo quiero que tú puedas pedirle al Señor que te ayude a ser esa atalaya que advierta del peligro, que haga manifiesta la reprensión, pero con amor, con misericordia y con verdad. Si Dios habla a tu vida y me dice, pastor, yo quiero seguir siendo una atalaya que diga con amor la verdad, levanta tu mano, por favor, para orar por ti. Amén. Pastor, yo quiero cuidar mi iglesia. Cuente conmigo, pastor. Yo voy a ser parte de los que cuiden la iglesia. Amén. Gloria a Dios por tu mano levantada. Dile, Señor, dame la sabiduría para hablar tu palabra. Y tal vez, mi querido hermano, tú no eres el atalaya, tú eres el que está recibiendo el consejo. Yo te animo a que entiendas y comprendas que tal vez es la última advertencia de Dios para tu vida. El hermano no quiere tratar contigo, es Dios a través del hermano que quiere enseñarte, quiere exhortarte, pero la disposición está en tu corazón. Y yo le animo a mi hermano que usted pueda decirle, Señor, haz de mí un corazón apacible, que reciba la corrección en los momentos buenos y los momentos malos. Hoy, mi querido hermano, tal vez usted es un atalaya, pero en algún momento usted va a estar abajo para recibir la corrección. Ore al Señor para que le dé un corazón tierno para reprender
y para ser reprendido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Yo te pido en esta mañana que tú te glorifiques a través de cada uno de nosotros, exponiendo tu verdad, Señor, exponiendo lo que tu palabra dice, y que podamos tener ese anhelo del cuidado especial por nuestra iglesia. Satanás, como león rugiente, mi querido hermano, anda alrededor buscando a quien devorar. Que seamos nosotros impedimentos para que mi hermano sea devorado por el enemigo. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias por este tiempo de predicación. Pedimos ahora que tú bendigas el resto del servicio y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.